quiero pedirles por favor que abran sus Biblias junto conmigo en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. ¿Me van a ayudar con la presentación, por favor? ¿Vale? Entonces, Romanos capítulo 11, honestamente, es un capítulo bastante amplio. Y hoy vamos a dividirlo en dos, este gran capítulo. Dos bloques, uno para el día de hoy y otro para el próximo domingo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver información que va a hacer como cambiar nuestro entendimiento profundamente de lo que hemos aprendido y cómo Dios sí quiere hablarnos en su palabra y quiere mostrarnos cosas que posiblemente no propiamente es que las hayamos entendido a la primera, sino que ahora al entenderlo con más detalle, eso cambiará nuestro entendimiento del amor y la bondad de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que veas la pantalla y vamos a ponerle play a un video que quiero que veas, ¿vale? Venga. Pon atención. Es el mar. ¿Qué es eso? Va y viene. Vean al lado que están esas rocas, están erosionadas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se siente como, ay, tranquilidad. Y es muy bonito la playa. Y fíjense cómo abajo de la roca se ve cierta erosión ya, capas. Y además se ve como hasta verde, de tanta agua. Y si ustedes ven la roca que está hasta allá, tiene un hoyo. Y se ven así capas, Quiere decir que no era así esa roca originalmente. Y miren con qué fuerza el agua entra y el agua se regresa. Y como la playa está llena de granitos que durante años y siglos se han erosionado. Tienes que tener muy claro esto porque esto va a ayudar a la predicación. Listo, podemos ponerle pausa. Vamos a prender la luz. ¿A cuántos les gustó esta imagen? ¿A cuántos les gusta la playa? Pues yo digo que no, porque algunos más se me cambian. ¿Qué quiso decir el pastor? ¿A cuántos les gusta la playa? ¿Cuántos son de la playa? Como Charlie. Bueno, ok. ¿Qué es lo que quiero que vean con esto? Vamos a entender claramente hoy cómo Dios en su misericordia quiere mostrarnos cómo este ejercicio de lo que queremos ver se asemeja y es un muy buen ejemplo para aquello que es la gracia del Señor. Entonces, con esto en mente, sígueme con tu vista en la Biblia. Vamos al capítulo 11, versos del 1 al 24. Romanos capítulo 11, versos del 1 al 24. ¿Ya estás ahí? Ok, pon tus ojos en la Biblia. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no saben que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo que ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué dice? Un remanente escogido ¿por qué? Gracia. Por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaban Israel no la han alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean
y agóbieles la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocarles a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Bondad y qué? Severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Qué es Dios? Poderoso. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Vamos a orar y a pedir a Dios su ayuda en tan grande porción de la palabra. Padre Santo, tu amor y tu favor siempre, Señor, están disponibles para que nosotros podamos escuchar y podamos aprender y podamos ser transformados, Señor. Lo cierto es que tu palabra tiene profundidades que muchas veces nosotros de primera vista o en primer momento se nos complica entender. Pero Dios, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y solamente podemos comprender porque tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a entender todas las cosas. Señor, nosotros somos los que hemos fallado. Nosotros somos los que no hemos alcanzado el estándar del varón perfecto. Nosotros, Señor, nos hemos alejado de ti. Como dice tu palabra, todos se han ido, todos se han alejado, cada uno se ha descarriado. Pero gracias a ti que nos has buscado y que nos has hecho santos y justos delante de ti, única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Confiamos en ti, permanecemos en ti, permanecemos solamente en Jesús. Y te damos gracias y pedimos, abre nuestro entendimiento, enséñanos solamente lo que tú nos enseñas y abre nuestro entendimiento para profundizar en tu palabra. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, familia. Antes de ir a nuestra pantalla, necesitamos recordar que Dios ha escogido al pueblo de Israel para que fuera el recipiente, para que fuera el pueblo escogido que recibiera todo aquello que eran las promesas de Dios que Dios hizo a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, le promete cosas porque por medio de la fe se desarrollarían. Y Dios escoge al pueblo de Israel para que eso sucediera. Esas promesas incluyen la salvación del mundo a través de Jesucristo. Recordemos lo que dice Romanos 1:16, que el evangelio está disponible para tanto judíos
como no judíos, es decir, para nosotros. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, es decir, a todos los que no somos judíos. Y yo digo, al judío primeramente, pero al mexicano también. A nosotros que somos mexicanos, el evangelio ha llegado para que nosotros podamos conocer y creer en Jesucristo. ¿Y cómo explicamos esta parte en donde el evangelio está disponible? Y el evangelio ha sido revelado por Jesucristo. Me gusta mucho Marcos, el evangelio como dice, y Jesús yendo a cada lugar predicaba el evangelio de salvación. Predicaba que los reinos de los cielos se había acercado y entonces él estaba diciendo, crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús ha venido a decirnos aquello que tú y yo necesitamos para creer en él. Pero ¿cómo explicamos que Jesús, siendo judío también, que Jesús, siendo del linaje de David y de aquellos donde se habían depositado las promesas, de donde vienen los profetas, de donde viene la palabra de Dios, cómo entendemos que los judíos rechazaron a Jesús? Dices, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Te voy a decir por qué. Porque lo que queremos hoy entender es la gran bondad de Dios. Así es que si estás tomando notas en tu cuaderno que tenemos de Iglesia Central, ponle el título de esta predicación, La bondad de Dios. La bondad de Dios. ¿Cómo entendemos, pues, que los judíos hayan rechazado a Jesús si les fue prometido desde hace mucho tiempo que Él vendría? Romanos capítulo 9, verso 6, si quieres voltear ahí tu Biblia, Romanos capítulo 9, verso 6 nos dice algo estratégico para esto, para poder cimentar y entender esto. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y cuando vemos en el verso 6 acerca de los descendientes de Israel, no son todos israelitas, está hablando que hay fuera de Israel otros a quien se les comunicó el evangelio. Jesús dice en capítulo 17 de Juan, hay otros que vendrán y a los cuales tengo que atraer a mí mismo para que crean. ¿Quiénes son esos? Nosotros. ¿Y sabes qué? Incluye a los mexicanos, gracias a Dios. O sea, Jesús cuando está hablando en Juan capítulo 17, también está hablando de los mexicanos. Imagínate que dijera el evangelio, tengo que atraer a otros que son bien gritones y que son bien comelones, además, y que les gusta mucho tener un sombrero de charro. Yo digo que cuando lleguemos al cielo, inmediatamente se va a identificar quiénes son los mexicanos, porque vamos a llegar echando un relajo tremendo y gritando y adorando a Dios con nuestro sombrero de charro. Pero regresa a capítulo 11 de Romanos. Y pareciera como que pudiéramos decir, bueno, entonces algo falló, porque si los judíos, siendo judíos, conociendo que Cristo iba a venir, sabiendo que de ellos viene el Mesías, ¿cómo es que Jesús, siendo el Mesías, ellos no lo reconocen? Y esto de una u otra manera levanta cierta desconfianza, porque lo que uno dice es, ándale, pues si a ellos se les olvidó, si ellos no se dieron cuenta, si ellos no entendieron que Jesús es quien es, pues ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cómo podemos decir como iglesia que sí se cumplirá aquello que Dios ha prometido si en ellos pareciera que no se está cumpliendo todo lo que Dios ha dicho? A veces como que nos sentimos, híjole, sí de veras nos salvará Dios. ¿Sí de veras llegaremos al cielo? ¿Sí de veras seremos perdonados? Y eso es algo que tenemos que ver y tenemos que enfrentarnos. Porque ¿sabes qué, familia? Tenemos la palabra de Dios para responder todas nuestras preguntas. Esa es la gran noticia. Entonces, mira lo que dice el verso 1, ahí en Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo?
En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en esto podemos comenzar a responder las preguntas que estamos diciendo, porque Pablo hace una primera pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo porque no han creído en Jesús? ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? Pues dice, bueno, no creyeron en Jesús que es el Mesías, pues ahí nos vemos, yo me voy con la iglesia. Entonces ustedes se van a quedar ahí nomás milando como el chinito, porque Jesús vino, les predicó el evangelio, murió y resucitó el tercer día, y por cierto ustedes lo mataron, y entonces pues tengo que sacar un plan B, porque resulta que ustedes no creyeron. No hay plan B, es el plan A de Dios. Todo eso estaba en las manos de Dios y siendo profetizado la incredulidad generalizada de los judíos. Y esto es como una locura, porque Dios está diciendo, voy a enviar a Jesús como el Mesías y el pueblo no va a creer. Y eso está feo. Mira ahí en tu Biblia, en el verso 21 del capítulo 10, ahí cerquita, verso 21 del capítulo 10, dice, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y, ¿un qué? Contradictor. ¿Alguna vez has tratado con alguien rebelde? ¿Alguna vez has tratado con el contradictor? Que le dices azul y te dice blanco. Le dices negro y te dice azul. Le dices sí y te dice... Le quieres dar algo bueno y no lo sabe apreciar. Quieres bendecirle y dice, no. Ese es alguien rebelde y contradictor, que sabiendo qué cosas buenas puede recibir e identificando que esto es bueno, dice, no quiero. Oye, pero esto te va a hacer bien. No quiero. Ayer platicaba con Edna y le decía, ¿qué haces cuando alguien, tú como médico, viene alguien y tú le dices, tómese esto? Y viene a la siguiente cita y le pregunta a Edna, oiga, ¿ya lo tomó? No. ¿Qué haces? No, pues lo regreso. Pues, ¿qué más haces? Si ahí está el medicamento, si ahí está lo que necesita y no lo quiere, bueno, ya no puedo hacer más por ti. Pero esa es nuestra visión de aquello que nosotros estamos viendo en el día a día. Pero ¿qué pasa con Dios, con su pueblo? Porque eso tiene que ver directamente contigo y conmigo. Entonces quiero que veas la pantalla. Lo primero que tenemos que comenzar es desde la creación. Cómo Dios en la creación creó todo lo que podemos ver y todo lo que no podemos ver y todo fue bueno. Todo fue bueno. Cuando Dios crea el mar, cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea los animales, todo el reino microscópico, Él dice, esto es bueno. Esto es agradable delante de mí y es algo bueno. Siguiente. Número 2. El hombre, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. El concilio de la Trinidad dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre toda criatura que se mueve en la tierra. Y le es encomendada una tarea al hombre, señorear, administrar la tierra. Siguiente, después de eso viene el pecado. El pecado, el hombre desobedece a Dios y la caída de la humanidad se concreta. Es decir, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, no toquen ese árbol, porque el día que lo hagan van a morir. ¿Y qué es lo primero que hacen? Y entonces, aquí estamos. ¿Y qué hace Dios? Los saca del Edén. Y viene la caída del ser humano. Tú y yo somos seres caídos por la consecuencia del pecado capital que ellos establecieron. Nos ha seguido de generación en generación. Los que somos padres entendemos muy bien esto. ¿Por qué? Porque cuando ves a tus hijos que pecan como tú, es la versión pirata de tu persona. Y hacen los mismos berrinches. Y luego los potencializan, ¿sí o no? Luego los ves y dices, mira nomás cómo hace. Se parece a mí. Yo hago así. Yo hago así. Yo hago esas cosas. Así que la próxima vez que pienses que tu hijito o tu hijita no peca, mírate en el espejo. Eres tú, pero en versión pirata. ¿Sale? Siguiente. Pero Dios revela su elección. Dios revela su elección. Israel es el pueblo elegido por Dios. Ahora, muchas veces hay cierta controversia, ¿pero por qué?
Respuesta a la controversia, porque Él quiere, punto. ¿Y estaría mal que Dios no eligiera a su pueblo? No, Él quiere a Israel y punto y se acabó. Ahora, ¿nos ama menos? No, nos ama lo suficiente. Pero imagínate que Dios hubiera elegido a México como su pueblo escogido. Híjole. Y que Jesús hubiera sido mexicano. ¿De dónde? De la tribu de Guadalajara. Imagínense cómo sería todo eso. Qué chistoso, ¿no? O que fuera de la tribu de Morelos. Iba a salir con Chinelo. No, pues no. Sería muy interesante, ¿no? O de la tribu de Guerrero. Sería de Acapulco. Pues no, Dios quiso que su pueblo elegido fuera Israel, porque así le gustó. Y ellos no tenían nada bueno, ni tienen nada bueno que sea atractivo para Dios. Nada. Pero Dios quiso revelar su elección. Ahora, no los eligió cuando aparecieron. Pues estos me gustan, se ven bien, mira, tan medio narizones, pero pues está bien, no importa. Se quedan ahí conmigo. No, Él en su determinado propósito y planes de redención, en la eternidad pasada, Él elige a Israel y está bien. Como te eligió a ti, como me eligió a mí. Siguiente. Después Dios revela su ley o nos da su ley. Y su ley nos revela que es pecado. Pero algo interesante de la ley es que tú no lo puedes cumplir. No puedes cumplir toda la ley. No tienes ni la capacidad, ni la voluntad, ni el entendimiento de cumplir toda la ley. Entonces, ¿para qué Dios nos dio su ley? Muy sencillo, porque la ley nos revela que es pecado. La ley nos dice, esto es pecado. Pero Jesús dijo acerca de la ley, no crean que he venido a invalidar la ley, sino a cumplirla completamente. No va a pasar ni una coma, ni un punto, ni una tilde, sin que se cumpla todo. Y Jesús cumple toda la ley para que entonces, por su gracia, nosotros podamos ser justificados y delante de Dios ser presentados como justos cumplidores de la ley que Él cumplió, no nosotros. Y eso es una buena noticia, porque imagínate que tuvieras que cumplir la ley. En el momento que digas, sí, voy a cumplir la ley, ya fallaste, mi chavo, porque no tienes la habilidad, ni la capacidad, ni siquiera los de Israel, ni siquiera los más ortodoxos que tienen su gorrote ese que está bien raro, así circular, y sus aquí caireles de borrego, ni siquiera ellos pueden. No puedes cumplir la ley porque tú y yo somos pecadores. Dile que tienes al lado, eres pecador o eres pecadora. Pero dile, desde aquí estoy viendo. Y dile, ¿y te gusta? Y si es tu esposo, vas a decir, y mucho, ya me di cuenta. Siguiente. Dios promete su Mesías. Dios promete a su Mesías. Ahora, esto que te estoy enseñando es una secuencia de aquel punto redentor que Dios hace. Pero no es que Dios iba tomando decisiones en el transcurso del desarrollo de la vida. No. Todo este es el gran plan de Dios, el gran plan redentor, que Dios quiere alcanzarnos y alcanzarte y hacerte entender que no hay otro camino si no es Jesucristo. No lo hay. Y mira, si quieres, búscale. Vete al mundo, échale ganas, reviéntate, haz todo lo que quieras. Busca todos los caminos que quieras. Pero al final, tú sabes en tu conciencia que delante de Dios vas a tener que estar presente. Y te van a identificar como o de Él o no de Él. Así de sencillo. Pero Dios promete a su Mesías. Dios promete al Cordero de Dios. Cuando Juan le mira, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el anunciador de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y esa es una gran noticia. Siguiente.
Después Jesucristo, el Hijo de Dios, se presenta a esta humanidad. ¿Y qué hace? Predica el Evangelio. Él es el que predica el Evangelio. Él es el que viene de ciudad en ciudad, convenciendo a la humanidad, a su pueblo primeramente, para que de su pueblo salga la predicación del Evangelio. Y escoge a 12, de los cuales uno le traiciona y otro más le niega. Pero cuando Jesús hace eso, empieza a predicar y después de esos 12 quedan en 11 y uno más se integra después y predican hacia afuera y predican por todo por todo el mundo. ¿Y qué crees? La predicación del Evangelio llega hasta México. Y gracias a Dios. Siguiente. Pero ahora estamos en la era de la iglesia. La era de la iglesia. Ahora el Evangelio es predicado por la iglesia. El gran llamado que Dios nos ha hecho, la gran encomienda que Dios nos ha hecho es que prediquemos el Evangelio. Y alguien decía, me parece que fue Tomás de Aquino, les decía a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio y si es necesario, abran la boca. Pero, sí, abre la boca, pues. Eso es a lo que yo le agrego. Sí, vívelo, pero también háblalo, dilo. Que se vea en ti el Evangelio, sí. Pero también diles a otros de quién es Cristo. Entonces ahora estamos en la era de la iglesia, en que la iglesia está predicando el Evangelio y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cómo empatamos esta información que Pablo nos dice acerca del pueblo de Israel? Hemos dicho entonces ya que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, pero ahora en esta actualidad, cuando la iglesia está surgiendo después de más de 2000 años y que está siendo embestida con el poder del Espíritu Santo y que está predicando, ¿dónde queda el pueblo de Israel? Pareciera como que Dios dijo, bueno, ustedes no creen en mí, ahí nos vemos, yo me voy con la iglesia. No es así. No es así, por eso el verso 1 del capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo afirma, en ninguna manera, de ningún modo. La respuesta es no a esa pregunta, no los ha desechado. Y por eso Pablo dice, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si Dios hubiera desechado a su pueblo, Pablo no estaría salvo. Pablo no sería salvo. Y miren el verso 2, afirma Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Y la palabra conoció tiene que ver con aquello que Dios sabe de antemano, antes de todos los tiempos, antes que todo existiera, Dios conoce a su pueblo. Y por eso dice Pablo, o no saben que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. Y solo he quedado yo y procuran matarme. Así como que Elías se tira, ay, a mí me quieren matar. Pero lo cierto es que se había desatado una persecución de parte de Israel hacia los profetas para matarlos a todos. Pero Dios en su respuesta, mira el verso 4, ¿qué dice la divina respuesta? Es decir, ¿quién habla ahí? Dios. Y dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es decir, en ese momento había una incredulidad generalizada en el pueblo de Dios. No creían. Trasládalo a este tiempo. Si tú vas a Israel, vamos a decir que vas a Jerusalén, y te paras y gritas, ¿cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido? ¿Sabes lo que vas a recibir? Una piedra, un jitomate. Bajen ese loco. Por un lado hay musulmanes, por un lado hay ultraortodoxos, por un lado hay judíos mesiánicos que parecían que sí, que parecían que no. Pues es una locura. Hay una incredulidad generalizada. Pero mira la promesa del Señor en el verso 4 otra vez. Pero dice la divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Ahora vamos, si alguien dice, entonces son 7,000 los que se van a... No empecemos a echar locuras. Entonces nada más 7,000 se van a salvar. No.
Esto es una imagen de aquello que sucedió contra aquello que actualmente está pasando. Y dice el verso 5, así también aún en este tiempo. ¿En cuál tiempo? Ahora. Y si lo leen 10 años, ¿cuándo va a ser? Ahora. En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Subraya eso. Un remanente escogido por gracia. O dice ahí, un remanente escogido por su nacionalidad. Un remanente porque son judíos. Un remanente porque son muy guapos. Un remanente porque tienen una narizota. No. Dice que es un remanente escogido por gracia. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de Dios. Y la gracia es esto, que Dios te otorga su beneplácito, te otorga su aprobación. Él dice, tú, por el simple hecho de creer en Cristo, te otorgo mi aprobación. Te apruebo por creer en mi Hijo. Entonces el tema con nosotros es creer. El problema es no creer. Porque la palabra dice, esta es la condenación, que los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Eso es no creer. No, pero yo sí creo. ¿Qué? ¿Crees por miedo? ¿O crees porque verdaderamente es el Hijo de Dios? Esa es la gran diferencia. Mira el verso 6. Y si por gracia, es decir, por el favor de Dios, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y Efesios capítulo 2 y capítulo 3 nos dicen claramente que la salvación es por gracia, no por obras, no porque seas israelita, no porque seas judío, no porque seas mexicano, no porque te portes bien, no porque hagas cosas buenas, no porque seas una linda persona, te vas a ganar el cielo. No se puede. La salvación es por gracia. La salvación únicamente es recibida por creer en Jesucristo, y Filipenses capítulo 1 nos dice que nos es concedido creer. Entonces, si tú no has creído en Jesucristo, tú puedes venir delante de Él y presentar, Dios, es que no sé, pero te pido que me concedas creer en ti. Sálvame. ¿Qué va a hacer Dios? Salvarnos. Porque Él se complace en salvar. Su deseo es que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia si tú quieres con tus obras ganarte el favor de Dios. Algunas veces en algunos lugares pregunté, ¿entonces tú puedes ganarte el favor de Dios? Y todo, sí. ¿Tú puedes ser agradable a Dios sin Dios? Sí. Váyanse a Central Kids, órale. No podemos ser agradables delante de Dios sin Dios. Necesitamos a Dios para hacer lo que solamente Él puede hacer en nosotros. Verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero el escogido sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Es decir, nosotros podríamos decir, bueno, ustedes no creyeron, nosotros sí. Entonces, pues ustedes se quedan endurecidos y nosotros nos vamos a la gracia. No podemos decir eso. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira lo que dice el verso 8. Como está escrito, Dios les dio un espíritu, les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos que no oigan. ¿Hasta el día de cuándo? De hoy. Y entonces uno puede decir, espíritu de estupor, ¿qué es eso? Es un demonio que Dios les mandó. No. Quitemos eso de nuestra mente. Espíritu habla específicamente en la raíz etimológica en griego de la mente. Y entonces la palabra estupor, ¿qué es? Algo perdido. Una mente perdida. ¿Qué hace Dios con la incredulidad de su pueblo? Los entrega a una mente perdida. Dices, híjole, ya. Entonces podríamos estar nosotros en la iglesia y los judíos allá decir, ni modo, mis chavos, por no creer en Jesús. Dios será así con el pueblo que escogió. Y si Dios es así, ¿qué nos espera a ti y a mí? ¿Sí o no? Es como una, ay, qué terrible cosa. Pero no es así, sigamos leyendo.
Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y a Jehová les la espada para siempre. David lo que está diciendo es que les vaya muy mal, por no creer. Pero vean el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los reyes para que cayesen? Es decir, se han tropezado de tal manera sin creer para que nunca más sean restaurados. Mira la respuesta de Pablo. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y esto es algo extraordinario. ¿Se acuerdan del video del mar? ¿De la playa? ¿Cómo vienen las olas? Y se regresan, y se regresan, y están golpeteando todo el día sobre la arena y sobre la piedra, están golpeteando. De la misma manera, la gracia de Dios está golpeando sobre las costas de los que no creen, incluyendo a su pueblo. Viene y les habla y se regresa, viene y les habla y se regresa. Y esa incredulidad con la que el mensaje de Dios choca, ¿a quién crees que está beneficiando? A nosotros. Porque entonces cuando choca ahí con esa incredulidad, ahora se nos predica el evangelio a nosotros. Pero, ¿se acuerdan que les dije que severo la erosión de la piedra? Dios está venciendo con su mensaje y con su gracia la incredulidad de su pueblo. Familia, esto es una locura. Porque mientras Dios está rescatando al mundo por medio de Cristo, Dios está tolerando la necedad de su pueblo para salvarnos a todos nosotros. Y cuando el último escogido, que no es judío, crea completamente, Dios salvará a Israel completamente. ¡Wow! Dios va a vencer la necedad de su pueblo. Por lo tanto, Dios no se ha olvidado de Israel. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Mira al Dios con el que estamos tratando. Qué paciente es Dios para soportar la necedad de su pueblo y rescatarlo. Quiero que regreses al verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Por qué Dios endurece a personas? ¿Por qué Dios los endurece? Para entregarlos a esa necedad. Y la pregunta que podríamos decir es, ¿Dios puede endurecer a alguien escogido? La respuesta es sí. Porque si escogió a su pueblo y lo ha entregado un corazón y una mente endurecida, es terrible. Pero si es escogido, Dios lo va a rescatar. ¿Cómo? Como Él quiera. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces tú puedes pensar, pero yo tengo un amigo, un primo, un cuñado, un hermano, todo lo que tú quieras, que se alejó del Señor y su corazón está endurecido. Buena noticia es esta. Dios lo va a rescatar. Y es una locura, familia, porque entonces podría salir nuestro corazón envidioso. Ay, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, acuérdate del ladrón en la cruz. ¿El ladrón fue a la iglesia? ¿El ladrón era bautizado? ¿El ladrón pagaba sus diezmos? ¿El ladrón venía a Iglesia Central? ¿El ladrón tenía en sus redes sociales, seguía a John Piper y seguía a todos los que quieran, pues? ¿Al pastor Alex? ¿A MacArthur? No, el hombre estaba muerto, colgado, condenado, y lo único que hizo fue, Señor Jesús, acuérdate de mí, si es posible, en esta miseria en donde estoy, sin nada que ofrecerte, acuérdate de mí. Y Jesús se voltea y dice, te prometo que hoy vas a estar conmigo. Y lo salva. Entonces uno puede decir, es que ponle el nombre que quieras. Se me fue, se me descarrió, yo lo tenía,
Y todos aquellos que hemos perdido, que son escogidos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la esperanza? Que como familia podemos decir, como hijos de Dios, este estaba entre nosotros. Y podemos decir, y además había testimonio de que era escogido. Entonces, ¿qué queda? Si es escogido por Dios y salvo y se ha descarriado, aquí está la prueba de que Dios lo traerá. Ahora, ¿cómo no quisiéramos que fuera el próximo domingo, va? Pero tienes que saber que el hecho de que Dios esté en el proceso de transformación con esa persona, no quiere decir que Dios no está haciendo algo. Lo está haciendo y a ti te está enseñando a confiar en Él. Estamos acostumbrados a pedir las promesas de Dios, pero tenemos que ser una iglesia que vive el proceso mientras la promesa se cumple. Tienes que experimentar el proceso de confianza con Dios para obtener el beneficio de lo que Dios quiere darnos. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí estamos siendo claros? Entonces, gracias a Dios, porque la gracia de Dios es como la playa. Viene y regresa. Viene y regresa. Y Dios amorosamente está erosionando la necedad de los escogidos hasta que la rompa y los gane. Si Dios está haciendo eso con su pueblo, también lo está haciendo con los escogidos que no son israelitas. Gloria a Dios por eso. Mira el verso 13. Dice Pablo, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Claro, Pablo lo que quiere es decirles, miren, ustedes conocen de la ley, ustedes conocen de David, ustedes conocen de Abraham, de ustedes vienen los profetas, recuerden la Torá, ahí Cristo está anunciado. ¿Cómo es posible que estos que no conocían ahora sí creen y ustedes no creen? Eso es provocarles a celos. Y Pablo, por supuesto que está preocupado por los de su nación. Claro. Vean el verso 15. Pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Mira estos contrastes. La exclusión, que Dios los entregó a una mente necia. Bueno, si esa exclusión nos ha bendecido a nosotros con reconciliación, la gracia como el mar va y viene. Va y viene. Y después Pablo, ¿qué será su admisión cuando Él los traiga de vuelta? Sino vida entre los muertos. Entonces, si alguien pregunta, pastor, ¿entonces Dios va a salvar a su pueblo? La respuesta es sí. ¿Y los va a salvar porque ellos son la nación de Israel? No. ¿Los va a salvar porque son descendientes en cuanto a raza de Abraham? No. ¿Los va a salvar porque ellos viven en Jerusalén y están en la Tierra Santa? No. ¿Los va a salvar porque aparecen en la Biblia? No. Los va a salvar por Jesucristo. Y esto lo está haciendo ahora. Y esto será cuando venga la gran tribulación y haya un avivamiento gigante donde miles y millones de judíos crean en Jesucristo. Pero la iglesia estaremos en el cielo esperando. Y entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Muy fácil. Si nosotros decimos el pueblo de Dios y la iglesia, nos estamos dividiendo. Pero cuando entendemos, como dice Pablo en Efesios, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, quitando la pared intermedia, esta pared que estaba alrededor del templo, y es quitada, literalmente, y ahora no hay nada que nos impida ser con ellos y ellos con nosotros, un mismo pueblo que cree en Jesucristo, una misma nación, una misma iglesia. Entonces la unidad así será, porque de los dos pueblos ha hecho uno. ¿Quién puede hacer esas cosas? Solamente Dios. Vamos a acelerar el paso, familia. ¿Estás conmigo? Mira el verso 16. Si las primicias son santas, también no es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí Pablo descarga ejemplos. Pues si alguno de las ramas fueran desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Alguna vez has trasplantado plantas? Bueno, mi esposa tiene suculentas. Entonces tiene ya casi que un invernadero ahí de suculentas, pues se multiplican rápidamente. Y entonces es chistoso porque le quitas a la suculenta un gajito y lo pones a un lado y ya se empieza a dar en la tierra. Pero resulta que puso varias en una misma maceta. Entonces de repente ves que unas eran verdes y ahora ya son morado, verde, azul, amarillo. Y dije, mira, aquí están reproduciendo. Entonces quiere decir que se injertaron y se unieron y se han desarrollado. Pero si mi esposa no hubiera hecho esto de trasladarla a otro, no se podría dar, porque por sí solas no lo pueden hacer. Entonces Dios nos ha injertado en su pueblo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y lejos de mí, ¿qué pueden hacer? Nada. Entonces Dios nos ha injertado en Cristo, como a Israel lo está injertando en Cristo. Entonces cuidado con pensar que nosotros somos mejores que los de Israel, porque ellos no han creído en nosotros, sí, cuidado. Porque la raíz de la jactancia y la soberbia, ¿qué crees que es? Incredulidad. Aquí conmigo, familia. Acá, ponme caso. La raíz de la soberbia y de la jactancia es incredulidad. Si eres jactancioso, eres un incrédulo. Si eres soberbio, eres un incrédulo. No creas que por el hecho de que nosotros hemos creído somos mejor que ellos. Porque tenemos algo que nos distingue a los dos, es que somos re necios. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos la necedad? 7 puntos de cómo eres necio. ¿Cuántos son necios? ¿Cuántos dicen amén? Ay, ahora sí, amén. Pero ¿qué tal en la semana cuando te echaron el coche encima? ¿O cuando las cosas no fueron como tú querías? ¿O que te dijeron un montón de cosas bien feas? Viene el verso 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué es temer? Es muy fácil. Temer es cuando identificas quién es Dios y qué pequeño eres tú. Y cuánto le necesitas. Temor de Dios es identificar qué grande es Dios, qué pequeño soy yo y cuánto le necesito. Lo contrario es soberbia. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sí o no? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad. Mira estos contrastes. Bondad, severidad. Bondad es la natural característica de Dios. Dios tiene una naturaleza de dar. Dios da de manera natural. No tienes que convencerlo. Dios te quiere bendecir. No tienes que convencerlo. Dios te ama. No tienes que convencerlo. Esa es su natural forma de actuar. Pero también tiene una severidad. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuál es nuestro lema para este año? Otra vez, ¿cuál es nuestro tema? Lema. Nuestro lema del 2025 es: permanecemos solo en Jesús. Permanecemos solo en Jesús. En eso nos tenemos que esforzar todo este año. Ser valientes, permaneciendo en Él, no importa las circunstancias, porque separados de Él nada podemos hacer. Quiero que quede eso muy claro. Verso 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados.
Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Subraya eso. ¿Quién es poderoso para traer otra vez a su pueblo? Dios. ¿Quién es poderoso para vencer la incredulidad de su pueblo? Dios. ¿Quién es poderoso para vencer nuestra incredulidad? Dios. Entonces anímate con estas cosas, porque lo que quiero que veas es qué grande Dios tenemos y qué misericordioso es Él, que aún tolera tu necedad y mi necedad, y en su plan redentor permite que esté el pecado para que vengas corriendo hacia Él y te rindas. Rendirse a Cristo es la consecuencia de que Cristo ha sido expuesto a nosotros. Pero no rendirse a Él es la condenación eterna. Punto. Y por último, verso 24. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ahí está una promesa en esa pregunta. ¿Cuánto más aquellos que son el pueblo elegido de Dios, aunque en este tiempo son necios y niegan que Jesucristo es el Mesías, el camino, la verdad y la vida? Aún en esa necedad, Dios con su gracia soberana, que es como el mar que entra y sale de la playa, aún así Dios los va a rescatar. Mira qué grande Dios tenemos. Familia, miren qué grande Dios tenemos. Y si no te rindes a Él, ahí sí, teme a Dios, porque entonces ya no habrá salida. Y si sigues neciando con tu forma de resistir a Dios, cuidado. Porque el hecho de que Dios esté insistiendo, así como lo hacen las olas del mar, no quiere decir que en ningún momento Él puede decirte basta y ponga un alto. Pero sí quiere decir que Él está haciendo todo lo necesario para atraparnos en su amor y en su gracia. ¿Te das cuenta de eso? Es una buena noticia. Es una buena noticia. Dile a que tienes al lado, esta es una buena noticia. Tenemos un Dios, dile, tenemos un Dios bondadoso. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie. Vamos a orar y pedir a Dios que podamos ver más claramente su bondad. Padre Santo, gracias por tu bondad. Y nos asombra que tengas tanta paciencia. Y nos asombra que seas tan misericordioso y bondadoso, porque nosotros no toleramos a los que se equivocan con nosotros. Simplemente aquellos que hacen males contra nosotros, los votamos, no les favorecemos. Y tú, en tu divina gracia y en tu divino poder y en tu determinado propósito de rescatarnos, amablemente haces que venga esa gran ola que viene a derribar y a desgastar y a debilitar y a erosionar nuestra necedad para que nos rindamos más y más a ti. Gracias porque tú vas a rescatar a tu pueblo. Y gracias porque nosotros somos el verdadero Israel. El Israel rescatado por gracia. Y ellos no los vemos a lo lejos, sino por la fe, Señor, les abrazamos. Y testificamos delante de ti lo que dice tu palabra, que tú los injertarás otra vez en Jesucristo, que es la vid verdadera. Y que otra vez ellos estarán, tú vas a vencer. No nada más puedes, sino vas a vencer su necedad. Y eso nos da una tranquilidad. Porque si has vencido la necedad, si vas a vencer la necedad de ellos, es porque estás venciendo y has vencido nuestra necedad. Síguelo haciendo, Dios. Sigue venciéndonos con tu gracia. Sigue venciendo la necedad de Israel y la necedad de la iglesia.
porque somos un mismo pueblo, una misma iglesia, el cuerpo de Cristo, integrado por los de Israel y por aquellos que no somos la nación de Israel, pero ahora somos una misma nación, un real sacerdocio, un pueblo escogido solamente por ti. Y nosotros necesitamos de tu ayuda. Y oramos por Israel, que escuchen tu voz, porque esto que acabamos de leer nos da la confianza y la tranquilidad de que ellos serán rescatados por medio de Jesucristo, mientras tú sigues venciendo su necedad y sigues rescatando a aquellos que no son Israel, pero son escogidos por ti. Gracias que no te olvidaste de tu pueblo escogido. Y gracias porque aquellos que se han alejado, siendo escogidos por ti, tú los rescatarás. Pero solamente porque tú los has elegido, y además porque el determinante final de la salvación no somos nosotros, sino eres tú. Tú eres el que salva, tú eres el que perdona, tú eres el que restaura. Y a ti te damos las gracias. Y te bendecimos. Y toda tu iglesia te bendice. Te bendecimos, Señor. Dile, Señor, te bendigo. Te bendigo, dile, te bendigo. Y exalto tu nombre. Dile, te exalto, Señor. Y honro tu nombre. Y te damos gracias. Dile, gracias, Señor. Gracias de verdad por rescatarnos. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.